Bueno, para la práctica número 3, que va a ser de uniones con tornillo, tenemos dos ejercicios. Para la parte 1 vamos a hacer la selección del tornillo adecuado para poder sujetar un soporte. Pues vamos a tratar de seleccionar los tornillos necesarios para poder sujetar una chumacera de este tipo. Y vamos a ver qué diámetro necesitamos para poderlo sujetar a una placa. De las dimensiones que tenemos el ancho de lo que es la chumacera. Entonces ya les damos los datos de este soporte. De aquí ya pueden obtener ese diámetro, ese ancho, perdón. Les damos también el ancho de la placa donde lo van a sujetar. Tenemos también ahí el módulo de elasticidad. En este caso el tornillo pues no se los damos porque va a ser de acero. Entonces pues utilizaremos el módulo de elasticidad del acero. Lo que sí les mencionamos es el grado del tornillo. El grado va a ser 8.8. Ese grado ustedes lo podrían verificar en los tornillos debido a una nomenclatura. Bueno, entonces el grado lo podemos tener en función de números, pueden ser también símbolos, y esos se van a representar en la cabeza del tornillo. En este caso ya les decimos que es el grado 8.8, que nos va a dar la resistencia del tornillo. Y bueno, ese 8.8, pues bueno, el primer dígito nos va a indicar el límite de la ruptura, multiplicado por 100, que serían en este caso 800 megapascales, un sobre un milímetro cuadrado. Y el punto 8 sería la relación entre el límite de excedencia y el límite de ruptura, y de ahí podemos sacar el límite a la excedencia. Eso también ustedes lo pueden ver en sus tablas que vienen de tornillos en los anexos, pero ahí lo pueden corroborar. Como nosotros vamos a tener, en este caso para sujetar la chumacera, pues tenemos que utilizar dos tornillos. Nos dice que la fuerza máxima que puede transmitir este soporte es de 95 kilonewtons. Entonces esos 95 kilonewtons se van a repartir entre estos dos tornillos. Entonces la fuerza que le tocaría a cada tornillo sería la mitad de esa fuerza. Conociendo la fuerza entonces del tornillo y conociendo el grado del mismo, podemos obtener el valor del esfuerzo permisible. Para el esfuerzo permisible vamos a utilizar un factor de seguridad. Aquí pueden notar que el factor de seguridad puede ser de un rango de 4 a 8. Es un valor elevado porque lo que queremos es tratar de evitar la deformación de la rosca y evitar que pueda perder el paso, porque si no ya no va a poder girar. Entonces ese factor de seguridad es elevado para que sea excedencia. Podemos utilizar aquí el factor de 4, que es el más pequeño, para que no quede tan sobredimensionado, y a partir de eso poder determinar el diámetro del tornillo necesario. Si ustedes se fijan, pues el esfuerzo que va a estar aplicado en el tornillo va a ser un esfuerzo de tensión, que es fuerza sobre área, y el área de la sección transversal pues sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Nada más recordar que para una sección, para la rosca triangular, tendríamos esa imagen donde para esta rosca tenemos tres diámetros principales. El diámetro nominal del tornillo, que sería el diámetro de paso, que es donde estaría el contacto entre la rosca del elemento con rosca externa y de la tuerca o el elemento con la rosca interior. Y el diámetro de raíz. Para el tornillo, como va a estar sometido a tensión, pues vamos a determinar con su valor del diámetro de raíz. Que sería el diámetro más pequeño a lo largo de toda esa longitud. Entonces aquí lo que vamos a obtener es el diámetro 3. Entonces, igualando ese esfuerzo permisible al esfuerzo aplicado, pues podemos determinar el diámetro de raíz con la fuerza del tornillo, que ya vimos cuánto era, el esfuerzo aplicado obtenido a partir del grado del tornillo, y ya podemos obtener ahí el diámetro 3. Ahora entraríamos a las tablas de los anexos C1 y C3 para poder obtener estos parámetros. Bueno, el diámetro nominal, como vamos a entrar con el diámetro 3, tenemos que buscar el valor que sea mayor o igual a este valor. De ahí pues elegiremos cuál será el diámetro nominal, el diámetro de raíz, el paso y estos parámetros.
Entonces ahí ya tendríamos seleccionado el tornillo adecuado para poder cumplir con esta capacidad de carga. Lo que nos pide ahora en la práctica es poder determinar lo que son los momentos de apriete. Nosotros al momento de estar apretando una unión, pues damos vuelta a la tuerca o al tornillo, dependiendo quién esté fijo. Pero si ustedes observan, para que pueda ir avanzando la tuerca, pues yo necesito vencer la fricción entre la rosca. Entonces, un momento que yo voy a calcular es el momento para vencer la fricción en la rosca, que dependerá de la fuerza tangencial, que la podemos convertir en una fuerza vertical, porque al final lo que nosotros vamos a conocer es la fuerza de tensión en el tornillo. Entonces, con esa fuerza axial, en este caso para la rosca, esa fuerza se va a aplicar en el diámetro 2. Por eso, si ustedes observan ahí en la ecuación, mg dependería del diámetro 2, que es el diámetro medio, que es donde se aplicaría esa fuerza. Ya el ángulo alfa y rho, pues serían los ángulos para que avance o se afloje la tuerca. Bueno, eso ya en la teoría pues lo deberían de ver un poquito más a detalle. Como vamos a hacer una simplificación, ahí no vamos a andar tanto en este apartado. Pero el otro momento que tenemos que vencer es, bueno, ya que nosotros hicimos que girara esta tuerca, ya llegamos a tocar las placas, pero tenemos que dar un giro más. Entonces ahora tenemos que vencer la fricción entre estas caras, ya sea de la cabeza del tornillo o de la tuerca, con las placas. Entonces ese momento de fricción pues va a estar dado por la misma fuerza axial, pero ahora por un coeficiente de fricción entre esas superficies. Y bueno, estos diámetros que, bueno, ahorita los veremos en una imagen posterior. Si nosotros sumamos esos momentos de fricción de la rosca y de la cabeza, tendremos el momento total para el apriete. Bueno, si nosotros queremos primero apretar la unión, pues bueno, vamos a tomar el valor del signo más que teníamos del momento de fricción de la rosca. Si ustedes quisieran aflojar la unión, pues tomaríamos el valor del menos. Entonces ahí es donde ustedes van a ver cómo varía este momento. Bueno, aquí ya nada más haciendo la suma e intercambiando por los coeficientes que sí conocemos, que va a ser el paso, los diámetros, etcétera, y el coeficiente de fricción, pudiéramos simplificar ese momento de apriete como la fuerza axial, que multiplica 0.16 veces el paso, más 0.5 veces el coeficiente de fricción prima por el diámetro medio, más un cuarto de mu b prima por la suma de esos dos diámetros. Mu prima y mu b prima dependerán de las superficies. Ahorita nosotros vamos a tener acero con acero, pero pues en algunos otros casos podrían tener a lo mejor la tuerca de nylon y el tornillo de acero, entonces ahí pudieran estar cambiando esos valores. Ese valor ya es un dato dado en este caso. Si no, pues ustedes tendrían que buscar tablas de coeficientes de fricción y con eso podemos obtener el momento de apriete. Ya para poder encontrar el momento mínimo, que es el que nos están pidiendo también, este sería el momento máximo que nosotros aplicaríamos para unir la unión en este caso. Para el momento mínimo, entonces, les damos ya un factor de apriete, que ese va a depender de lo que es la herramienta con la cual ustedes van a realizar la operación. Ustedes lo pueden hacer con llave de manera manual, lo pudieran hacer por medio de una pistola neumática, lo pudieran hacer pues de alguna otra metodología, con un torquímetro a lo mejor para poder medir el momento. Entonces este valor puede ir cambiando dependiendo de ese coeficiente o esa aplicación. Entonces ahorita ya se los dimos que va a ser que lo vamos a apretar de manera manual con una llave. Entonces ese 1.7 nos va a permitir obtener el momento mínimo. Bueno, finalmente nos pide que calculemos la deformación, en este caso del tornillo, y la deformación que va a tener las placas. Al momento que nosotros estamos apretando la unión, pues nosotros observamos que el tornillo lo que va a pasar es que se va a tensar. Ya dijimos que la tensión, el esfuerzo de tensión, pues es fuerza sobre área, y la deformación debido a un esfuerzo normal, pues de las ecuaciones de mecánica que ustedes ya conocen, es la fuerza por la longitud entre el área por el módulo.
Nosotros en este caso estamos tomando en cuenta que la deformación por unidad de longitud sería igual a la fuerza entre el área por el módulo. Si ustedes quisieran conocer cuánto es en una longitud, pues ya nada más lo multiplican por la longitud del elemento que tengamos. Por eso aquí nos van a quedar entre newton, más bien. ¿Cuántos milímetros por unidad de fuerza vamos a obtener? Ok, bueno, entonces de ahí, para la cedencia de las placas, si observan ahí la figura, tenemos que va a ser la longitud que tengamos, que va a ser la longitud entre la cabeza del tornillo y la tuerca, que esa la van a obtener ustedes de la suma de las alturas. Uno de estos espesores es el ancho de la chumacera y el otro va a ser el ancho de la placa, que van a ser los valores de H4 y H2. Entonces ya tendremos el valor de LK, que es la distancia entre la cabeza y la tuerca. El valor de dB, ese lo van a sacar de la tabla C1 y C3, que va a ser ahora en función del diámetro del tornillo que ustedes hayan elegido. Tienen que ver qué diámetro van a barrenar para que pueda pasar libre, y al final pues esto se va a apretar por medio de la tuerca. Entonces no necesitamos que tenga el mismo diámetro del tornillo, necesitamos que avance rápido. Tenemos aquí también el diámetro donde nosotros aplicaríamos la fuerza para poderlo hacer girar. Y bueno, aquí vamos a tener tres casos. Uno en el cual nosotros tuviéramos un tubo que tuviera el mismo diámetro exterior de lo que es la cabeza del tornillo. Entonces aquí tendríamos un tubo. Entonces ustedes sabrían que el área de eso sería el diámetro exterior menos el diámetro interior, bueno, la diferencia de los cuadrados, por pi entre 4. Ese sería el área de la sección transversal de un tubo. Pero si ya en este caso, como nosotros vamos a tener aquí, donde esta parte es más gruesa que esto, pues obviamente ya no se va a cumplir. Entonces tenemos que ver cuál de estas dos condiciones pudiera ser válida para poder obtener un área sustituta y poder utilizarla en la ecuación de la cedencia. Entonces ahí ustedes van a tener que hacer la comparación entre lo que es el ancho del tornillo y lo que es este espesor. Entonces si esto es 3 veces, bueno, más de 3 veces esta medida, entonces van a utilizar el valor de C. Si queda dentro de ese rango que es mayor al diámetro del tornillo pero menor de 3 veces, pues utilizaremos la ecuación de B. Y con eso podemos obtener entonces ahora sí la cedencia de la placa, obviamente utilizando su módulo, que ya es un dato conocido. Y nada más para la cedencia del tornillo, pues si ustedes observan, donde tenemos el tornillo, tenemos la placa y tenemos la tuerca. Entonces una parte que queda dentro de entre la cabeza del tornillo y la tuerca, pues va a haber una parte que esté roscada y otra que no esté roscada. Esas medidas también ya se las damos como dato. Entonces de tal manera que ustedes en esta zona que no tiene rosca van a utilizar el diámetro nominal. Entonces en esta ecuación donde ustedes tienen longitud entre el módulo, aquí lo que vamos a estar cambiando es el diámetro. Por ejemplo, para la longitud 2 pues utilizaremos el diámetro nominal, pero para la longitud 3 vamos a utilizar el diámetro de raíz, porque ahí este es el diámetro efectivo que tendríamos. Entonces este sería el diámetro D y este es T3. Entonces para la longitud 3 vamos a tomar el diámetro 3, para la longitud 2 vamos a tomar el diámetro nominal. Finalmente, para poder calcular la cedencia en la parte de la cabeza y de la tuerca, esta longitud 1 y 4 es una proporción del diámetro nominal, que es 0.4 veces, y aquí utilizaremos el diámetro. Y ya entonces, teniendo esas deformaciones 1, 2, 3 y 4, pues la deformación del tornillo será la suma de estas deformaciones, y con eso podemos obtener la cedencia del tornillo.